Otniel, el guerrero divino revelado que transformó el destino de Israel a través de un milagro sobrenatural en el tercer año de Joacim, rey de Judá. El pueblo de Israel cayó bajo la opresión del rey Cusán-Risataim de Mesopotamia, un tiempo de oscuridad donde la desesperación anidaba en cada hogar hebreo. Los campos fueron arrasados, y el lamento resonaba en las aldeas, despojando a los israelitas de toda esperanza. Los hermanos de Otniel, descendiente de Knaaz y guerrero valiente, contaban historias de tiempos pasados, cuando la gloria de Yahvé descendía sobre su pueblo y la libertad era un regalo esperado en lugar de un anhelo olvidado. Otniel, con su espada en mano, sentía las manos temblorosas no solo por el miedo, sino porque en su corazón ardía una fe inquebrantable. Recordaba las palabras de su madre: recuerda siempre que el Señor es tu refugio y tu fortaleza. La voz de su madre le instaba a no sucumbir ante la adversidad, a entender que el silencio divino a veces era un llamado a la acción. Con firmeza, se acercó al altar de Dios, su corazón palpitando, y oró por guía en medio de esta tribulación. En una noche estrellada, cuando la angustia abrumaba a su gente, Otniel se arrodilló entre los cultivos marchitos, la brisa fresca abrazaba su rostro. En aquel momento de rendición, el Espíritu del Señor descendió sobre él, dándole poder divino y revelándole que la opresión era una batalla espiritual. En su mano, la lanza se transformó en un símbolo de resistencia y fe, y su corazón ardía con la determinación de liberarse del yugo del rey opresor. Reuniendo a los valientes de Judá, Otniel compartió su visión de libertad, sentando las bases para un movimiento de esperanza en su pueblo. Aunque algunos dudaron, otros se unieron al llamado, pues el deseo de luchar por su hogar y por la gloria de Dios encendió sus corazones. Un grupo pequeño, pero decidido, comenzó a prepararse para la batalla, un juramento de lealtad resonando entre oración y fervor. Mientras se acercaban a la fortaleza de Cusán-Risataim, una opresión palpable llenaba el aire. Otniel sabía que la victoria no dependería solo de su bravura, sino de la intervención directa de Yahvé. Recordó las historias de Gedeón y de otros que habían confiado en la mano poderosa de Dios. Al enfrentarse a Cusán-Risataim, sintió que su lucha era más que física, había una guerra en el ámbito espiritual. En medio del estruendo de espadas y gritos de guerra, la respuesta de Dios parecía distante. La angustia del pueblo se elevaba, y Otniel se preguntaba si la liberación de Israel dependía de un milagro aún no revelado. En ese crucial momento de la batalla, el clamor de su pueblo resonaba en su corazón, y la fe que había aprendido en su hogar lo guiaba. ¿Podría Otniel ser el instrumento que Dios elegiría para restaurar la gloria perdida de Israel? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El destino de Israel pendía de un hilo, y el clamor de Otniel resonaba por encima del caos. El tiempo de Yahvé estaba cerca de revelarse. Otniel y sus hombres se encontraban atados a la marea de batalla que parecía consumir todo a su alrededor. Las espadas chocaban, deslumbrantes y peligrosas bajo la luz de la luna. La opresión de Cusán-Risataim era palpable, y en cada grito de guerra, Otniel sentía la carga de un pueblo desesperado. ¿Sería su fe suficiente para enfrentar los poderes de la oscuridad que acechaban en cada sombra? Justo cuando todo parecía perderse, Otniel recordó las antiguas promesas que habían acompañado a sus ancestros: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. La voz del Señor le resonaba en su mente, y con un fervor renovado, gritó hacia sus hombres: esfuérzate. El Señor está con nosotros. Su llamado al valor despertó el brillo en sus ojos aturdidos, forjando un nuevo pacto de valentía entre ellos. Mientras la lucha se intensificaba, el guerrero divino vio que sus enemigos eran muchos, como langostas en un campo, pero su fe le decía que el número de los que estaban con ellos era mayor. Con cada paso decidido, Otniel se abrió camino a través del desorden, su corazón latía fuerte, guiado por una inspiración sobrenatural. Sus movimientos eran seguros, cada golpe de su espada marcaba un contraste con la dubitación de su pueblo, recordándoles que Dios era su ayuda. En el centro del campo de batalla, una extraña calma se apoderó de su ser. Otniel recordó el consejo de su madre:
a veces, la batalla más grande se libra en silencio. Sin embargo, alrededor de él, el clamor de la guerra retumbaba, era el momento. Se arrodilló, cerrando los ojos en un clamor profundo hacia el Altísimo, pidiendo a Dios que desatara su poder. En respuesta a esa súplica penitente, el cielo pareció oscurecerse y el aire tomó una nueva consistencia. Un resplandor potente comenzó a envolverlo, como un manto divino que separaba lo terrenal de lo celestial. Se sintió fortalecido, su espíritu elevado por la presencia palpable de Yahvé. La voz de Dios se escuchó, como un eco de antiguas escrituras. Yo lucharé por ti, Otniel. Levántate y actúa con valor, porque esta batalla no es tuya, sino mía. Revestido de aquella certeza, Otniel se levantó, llevando consigo la fuerza del cielo. Con fervor, instó a sus hombres a seguirle con una nueva resolución, llevando el clamor de la batalla al corazón del enemigo. Con cada carga, la desesperación de los israelitas se transformaba en una luz creciente, iluminando la oscuridad que Cusán había intentado sembrar. Sin embargo, a medida que la batalla proseguía, un temor sutil empezó a infiltrarse en sus corazones. A pesar de la fuerza renovada, sabían que la victoria podía no ser inmediata. Un grito alto de uno de los guerreros hizo eco en el campo de batalla: «Oh Dios, divino guerrero. Si no nos das la victoria hoy, ¿volveremos a caer ante la opresión?». Las palabras de angustia eran un recordatorio de la fragilidad humana y de la urgencia del tiempo. Esa inquietud no pasó desapercibida para Otniel. La respuesta de Dios parecía estar en el horizonte, pero los momentos de incertidumbre los envolvían. Él comprendió que su fe debía ser el ancla en esa tempestad, y elevó una oración de intercesión. Señor, ¿por qué retienes tu victoria? Muéstranos tu poder, y fortifica nuestra fe en esta hora. Con un rugido que resonó como truenos, el cielo respondió. La oscuridad en el corazón de su enemigo comenzaba a temblar, y los hombres de Cusán sintieron un escalofrío de miedo. Algo sobrenatural se manifestaba, un giro en los acontecimientos que Otniel nunca había imaginado. Estaba claro que Dios no solo estaba en la batalla, sino que estaba dispuesto a hacer algo glorioso. Mientras el retumbar de los pasos de las fuerzas de Dios se hacía más fuerte, Otniel comprendió que el desenlace de esta historia aún no había sido revelado del todo. Había un plan soberano que sus ojos no habían visto, un propósito divino esperando ser cumplido. Señor, revélanos lo que has traído con este desafío, pensó, mientras cegados por la inminente victoria, el destino de Israel pendía de un hilo, y la atención del cielo parecía enfocarse sobre su fe. El tiempo se aceleraba, y Otniel sabía que la intervención divina estaba próxima. Pero, ¿cuál sería el milagro que cambiaría no solo esa batalla, sino el destino de Israel para siempre? Con el clamor de la batalla resonando como un eco del caos, Otniel se alzó con la mirada fija en el horizonte, donde las sombras se hacían más densas y la oscuridad parecía temerle a la luz que brotaba de su fe. La atronadora voz de Dios aún reverberaba en su corazón, recordándole que la victoria dependía no de su fuerza, sino de la manifiesta intervención del Altísimo. Mientras el aire se llenaba de polvo y los ruidos ensordecedores de la lucha, Otniel sintió que una atmósfera de expectación comenzaba a envolver a su ejército. Era como si cada uno de ellos pudiera intuir que el cielo estaba a punto de romper el silencio de la inquietud con un acto poderoso. En ese momento de desasosiego, levantó su espada hacia el cielo, suplicando la ayuda divina que solo podría encontrar en el Dios de Israel. «Oh Señor de las huestes, tu pueblo es uno. Actúa por nosotros en este día». La súplica de Otniel surgió con tal fervor que el viento mismo pareció detenerse, y una profunda quietud se adueñó de la escena. Los guerreros israelitas, temerosos pero esperanzados, observaron a su líder, quien había encontrado el valor en medio de la tormenta. Mirando a sus compañeros, Otniel alzó su voz una vez más. «Hermanos, no es nuestro poder el que prevalecerá, sino el de aquel que ha prometido estar con nosotros. Recordad la historia de vuestros antepasados. Él ha liberado a nuestros padres de la mano del opresor en Egipto, y él lo hará de nuevo esta noche». Mientras hablaba, un destello de luz comenzó a filtrarse entre las nubes, como si el mismo cielo estuviera respondiendo a su oración. La tierra vibraba bajo los pies de ambos ejércitos, y el eco de un trueno resonó en sus corazones, infundiendo confianza y terror por igual. Los hombres de Cusán Risataim miraron alrededor, confundidos, sintiendo que la naturaleza misma se había puesto en pie contra ellos. De repente, el cielo estalló con una brillante luz que cubrió el campo de batalla. Como el fulgor de 1000 antorchas,
el resplandor divino desató un pánico indescriptible en las filas enemigas, que empezaron a retroceder ante la manifestación del poder celestial. Con un rugido que rompió el silencio como un gigante despertando, la oscuridad se dispersó y la voz de Dios resonó en el aire: no temas, pues yo estoy contigo. Hoy no solo lucharás, sino que verás mi salvación. Revitalizados por la promesa y la visión del poder de Dios, los israelitas cargaron hacia adelante, guiados por el fervor renovado en sus corazones. Cada golpe de espada era un grito de victoria, cada paso hacia sus enemigos se transformaba en una alabanza al Dios que había respondido a su clamor. Otniel, empoderado por la presencia de lo divino, se lanzó en la vanguardia, llevando consigo la fe de su pueblo como estandarte. Mientras la confusión reinaba entre los hombres de Cusán, la valentía de Otniel se convirtió en un símbolo de esperanza. La batalla se tornaba a su favor, y su proclamación resonaba entre ellos: el Dios de nuestros ancestros no es un Dios mudo. Esta batalla terminará con la victoria del Señor, porque Él ha venido a liberar a su pueblo una vez más. Pero aún en medio de esta inesperada victoria, una inquietud se asomaba en el corazón de Otniel. ¿Qué más, Señor? ¿Cuál es el propósito detrás de esta batalla? ¿Acaso eres tú quien está preparando una señal mayor? La anticipación de lo que estaba por venir llenaba el ambiente, un misterio sagrado flotaba sobre ellos. Poco después, mientras el conflicto se intensificaba y los gritos de victoria comenzaron a resonar por todo el campo, una nueva voz comenzó a sonar en el viento. Era un murmullo, un susurro de los cielos que hablaba de un plan aún más grande que la mera liberación de ese día. Prepárate, Otniel, porque el triunfo que buscas revela un propósito eterno que transformará no solo tu presente, sino todo el destino de Israel. El desafío se manifestaba, y Otniel supo que esa batalla estaba conectada a algo mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. ¿Cuál sería? ¿La revelación de Dios que cambiaría el curso de su historia? Con el corazón palpitante, el guerrero se preparó para ser un instrumento en manos del Altísimo, sabiendo que la verdadera victoria estaba al final de un camino divinamente trazado. La luz celestial seguía brillando sobre el campo de batalla, llenando de fervor a los soldados de Israel, mientras que el estallido de una nueva victoria resonaba en sus corazones. Otniel, con su espada en alto, sabía que este entrelazamiento de lo divino y lo humano era solo el inicio de un plan rociado de gloria y redención. «Avancemos», gritó Otniel, y sus hombres, impulsados por el fuego renovado en sus almas, cargaron con determinación. Cierto era que la presencia del Altísimo se manifestaba entre ellos, otorgando valor y fuerza. Las fuerzas de Cusán empezaron a desmoronarse, aterrorizadas ante el brillo del resplandor divino que iluminaba el campo como antorchas encendidas en la oscuridad de la noche. En medio de esta consagración espiritual, el corazón de Otniel seguía inquieto. Las palabras susurradas en el viento traían consigo una carga que pesaba sobre su espíritu, un propósito eterno. Mientras cortaba a través de la confusión y arremetía contra los enemigos, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Cuál es la salvación que estáis ofreciendo a través de mí y de este pueblo temeroso? De repente, una figura emergió entre la bruma de la batalla. Era un mensajero del Señor, un ser de luz cuya apariencia parecía brillar con la misma gloria de la mañana. Los ojos del guerrero se abrieron de par en par al ver la manifestación inexpugnable de lo divino. Otniel, valiente hijo de Kenaz, escucha lo que el Altísimo tiene que revelarte. Con gran reverencia, Otniel se arrodilló, consciente del poder en la presencia de aquel mensajero. ¿Qué quieres que sepa, oh enviado de Dios?, preguntó, casi en un susurro. Hoy, en esta batalla, se derrama la salvación, no solo de una generación, sino de todas las generaciones de Israel. Has sido elegido para liberar a tu pueblo no solo de un opresor, sino de las ataduras del pecado que les han seguido durante siglos. Yo he caminado con vosotros, y mi propósito es establecer un nuevo pacto, uno que será cumplido en la plenitud del tiempo. La comprensión comenzó a llenar el corazón de Otniel, mientras la imagen de un pueblo liberado de algo más que la esclavitud terrenal empezaba a formarse en su mente. Las palabras del mensajero resonaban: el ciclo de pecado y redención sigue y Dios está en lo alto orquestando la historia, uniendo sus planes eternos a través de la fidelidad de su pueblo. Mientras la batalla rugía a su alrededor, entendió que su victoria en ese momento era una pequeña parte de algo mucho más grande. El trono de Dios estaba preparado para establecer su reino y a través de su humilde ofrenda de guerra, parte de la redención eterna estaba cada vez más cerca. Otniel se levantó, transformado, la luz del cielo iluminando sus rasgos decididos. «Vamos, Israel.
Porque no solo luchamos por nuestra libertad, sino por el cumplimiento de las promesas de Dios. Hoy el Señor nos ha levantado como su instrumento, y por su mano veréis caer a nuestros enemigos. Cada soldado sintió el peso del mensaje que traía, ya no era solo recuperar lo que habían perdido, sino luchar por el futuro que Dios había preparado. Con esto, el estruendo de acero y el clamor de guerra se entrelazaron con los gritos de alabanza. Sin embargo, en las sombras de su corazón aún persistía la pregunta, ¿qué más vendrá después? La revelación de un pacto eterno, susurrada en el tumulto de la batalla, seguía viva, y con este vino una nueva expectativa. En la cima de la colina, una nube oscura comenzaba a formarse, presagiando más que solo la culminación de una guerra terrenal. ¿Acaso era un aviso de más adversidades que enfrentarían, o una señal de la manifestación plena de la gloria de Dios? Mientras el aire se llenaba de gritos de victoria, Otniel sabía que el camino de la redención aún no había acabado, y el plan soberano de Dios se seguiría desarrollando, desplegando sus propósitos en cada paso que el pueblo diera. Así, con cada golpe y cada alabanza, se iban dilucidando las verdades eternas que cambiarían el curso de su historia. En la balanza de la vida, la respuesta final del cielo aguardaba, revelando el destino que YHWH había trazado para su pueblo, un destino que se entrelazaba con el clamor de los tiempos venideros. La victoria estaba en marcha, pero lo que vendría era un misterio aún más grande. Mientras la batalla se intensificaba, el rugido del conflicto resonaba en los corazones de los hombres de Otniel, sus espadas brillaban con la luz del Altísimo, y el eco de la promesa divina reverberaba en cada golpe que infligían a sus enemigos. A medida que el polvo de la batalla cubría el campo, Otniel observó cómo las fuerzas de Cusán se desbordaban. Una marea de caos y desesperación comenzó a apoderarse de sus filas, mientras el estandarte de Israel ondeaba en la brisa, simbolizando la victoria de Dios. Otniel, ahora lleno de convicción, se abrió paso entre los enemigos caídos, guiado por la voz interior de aquel mensajero. Este es el tiempo de la liberación, murmuró para sí mismo, recordando la revelación que le fue dada. No solo pelearían por sus vidas, sino por un futuro donde el pueblo de Dios viviría en justicia bajo su reino. En su corazón sentía que cada golpe era un paso hacia la llegada de un nuevo pacto, uno que transformaría las almas más allá de la victoria momentánea. Pero entre las sombras de la batalla, una sensación de inquietud empezaba a crecer. La nube oscura en la cima de la colina, antes solo un atisbo, ahora parecía tomar forma, como una serpiente repitiéndose en sus movimientos, amenazando con llenar el aire con un clima de oscuridad y desasosiego. Otniel dejó de pelear momentáneamente, observando a sus hombres, que luchaban con valor, pero la duda empezaba a infiltrarse en sus corazones. ¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos?, pensó Otniel mientras su mirada se mantenía fija en la inquietante formación en la colina. De pronto, el mensajero del Señor, aún resplandeciente en su presencia, volvió a manifestarse en su mente. Recuerda, Otniel, la verdadera batalla no es contra carne y sangre, sino contra todo lo que se opone al propósito de Dios. La voz resonaba en su corazón con poder, y sus ojos se abrieron a la danza espiritual de la lucha. Otniel se dio cuenta de que el enemigo no era solo Cusán, sino también la incredulidad y el temor que acechaban en el corazón del pueblo. ¿Acaso no dijo el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán contra su pueblo? Su determinación se reavivó. Retomando su espada, Otniel hizo una señal a sus hombres, y con ese gesto, recordaron la promesa del Señor: no temáis, porque yo estoy con ustedes. La batalla, ahora, no era solo física, se había convertido en un encuentro con lo sobrenatural donde cada hombre cargaba no solo armas, sino también una esperanza renovada. Mientras las fuerzas de Cusán comenzaban a quebrarse, Otniel sintió la unción del Altísimo fluir a través de él. Hoy, somos instrumentos de la redención, clamó con fuerza a sus soldados. Luchamos no solo por nuestra tierra, sino para abrir el camino hacia la luz divina que nos espera. Los hombres levantaron sus espadas, y el clamor de unidad ascendió a los cielos. De repente, el cielo se oscureció aún más, y se oyó un estruendo. El viento comenzó a aullar, trayendo consigo una sensación perturbadora. Otniel se volvió hacia la nube oscura que antes había comenzado a formarse. Las palabras del mensajero todavía resonaban en su mente: mientras luches por la salvación de tu pueblo, el cielo se abrirá. Fue entonces que de esa nubosidad emergió una figura imponente, una imagen cuya majestad tomó el aliento de todos los presentes. Era como si el propio Dios estuviese tomando el escenario para traicionar el acto final de liberación. Un gran resplandor emanaba de ella,
y el mensaje que traía era claro: había llegado el tiempo de la manifestación plena de la gloria de Dios. Ante este espectáculo, Othniel cayó de rodillas, comprendiendo que lo que se había desatado era no solo un momento de victoria física, sino una revelación de un nuevo capítulo en el plan divino. Un misterio se manifestaba ante él, y la verdad se desplegaba en la eternidad. ¿Quién podría estar preparado para la grandeza de lo que Dios está a punto de hacer? Mientras el cielo se abría y la actitud bélica de sus hombres se volvía a intensificar, Othniel se dio cuenta de que esta batalla era solo la antesala de la gloriosa venida del Mesías prometido, abrazando así el misterio de lo que estaba por venir en la historia de su pueblo. El verdadero enemigo es la duda, y la fe es el arma más poderosa. ¿Qué más nos revelará el Altísimo en este camino hacia nuestra redención eterna? Las nubes de batalla aún cubrían el campo mientras la figura resplandeciente se establecía en el cielo. La gloria del Altísimo llenaba el aire, trayendo a Othniel y a su gente un sentido de asombro reverente. ¿No prometió el Señor que su poder se manifestaría entre nosotros?, pensó, mientras el eco de la voz divina resonaba con mayor claridad que nunca. Con renovado fervor, Othniel se levantó, su espada aún levantada con determinación. Su mirada se centró en sus hombres, que ahora luchaban con más brío, impulsados no solo por el deseo de vencer a Cusán, sino por la esperanza que la luz del cielo traía consigo. Era un momento sagrado, un punto de inflexión en sus corazones y en la historia de su pueblo. Hoy, exclamó, es un día de liberación, un día de restauración. Que cada golpe que demos sea un paso hacia la gloria del Rey de Reyes. Las fuerzas de Cusán, viendo el resplandor en el cielo y sintiendo el ímpetu espiritual en la tierra, comenzaron a tambalearse. Su valentía se disolvía rápidamente, y la confusión se apoderaba de ellos. En medio de su desesperación, un portaestandarte enemigo gritó con fuerza: «¡No temáis! La victoria es nuestra». Pero Othniel sabía que aquella era una mentira hecha carne, una trampa urdida por el mismo enemigo de los cielos. Mientras la batalla continuaba, la figura en el cielo se hizo más clara. Othniel entendió que este era un símbolo del nuevo pacto que estaba por venir. La profecía resonaba en su corazón, y aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, Isaías 7:14. La venida de un Salvador no era solo una promesa distante, estaba a las puertas de la realidad de su pueblo, un acto de redención que resonaría a través de las generaciones. Lucha, pueblo del Señor. ¿Por qué no estáis solos? Othniel alzó su voz, y sus hombres se unieron a él en un poderoso clamor. La resonancia de su unidad fue un canto de liberación, y cada uno de ellos sintió la alabanza del Señor fluir en sus venas. Era un recordatorio de que la victoria ya no se trataba de la mera fuerza física, sino de la unión de su fe y la intervención divina. Mientras atacaban con fervor renovado, una oleada de fuerza sobrenatural acompañó a cada arma levantada. Los enemigos caían como hojas arrastradas por el vendaval. A cada instante, Othniel podía escuchar el eco de la voz del mensajero divino: «No temáis, pues el Señor es con vosotros». De repente, un estruendo más fuerte que el trueno retumbó, y los cielos se abrieron aún más. La figura resplandeciente se deslizó más cerca, transformándose de un ícono distante a un ser que irradiaba el poder mismo del Creador. Fue entonces que Othniel comprendió que en ese momento, la batalla era solo una expresión de lo que Dios estaba por desatar. El suelo tembló y una voz fuerte y firme resonó, llevando consigo el llamado de la eternidad. He aquí el tiempo de renovación. Acercándose está la era del Mesías. La guerra no solo será contra Cusán, sino contra todo poder que se levante contra la fianza eterna. Othniel se sintió abrumado por la magnitud de la revelación y los sombríos ecos de lo que vendría. No solo luchamos por nuestra tierra, sino por una nueva realidad. ¿Qué más prepara el Señor en su soberanía? Y mientras sostenía su espada en alto, entendió que la batalla era solo un paso hacia el cumplimiento de un propósito mucho más grande, el misterio de un plan divino que siempre había estado entretejido en la historia de su gente. La vida de cada israelita dependía no solo de esta victoria, sino de lo que vendría después. La plenitud del tiempo se acercaba y un nuevo amanecer nacía para ellos. La pregunta final resonaba en su mente: ¿estamos listos para lo que Dios está a punto de hacer? La tierra temblaba bajo los pies de Othniel y de sus hombres mientras el sonido de la batalla se mezclaba con el eco divino que resonaba en el cielo. El calor de la lucha no solo envolvía sus cuerpos, sino que también azotaba sus corazones con una ferviente expectativa. A medida que la luz celestial se volvía más intensa, Othniel, lleno de espíritu, miró a su alrededor y vio la determinación renovada en los rostros de su pueblo.
La voz del Altísimo había traído a todos a un nuevo estado de gracia. «Seguid adelante, no os detengáis», gritó Otniel, tocando la espada de su fe y con la calma que surgía de lo alto. Aquellos que antes flaqueaban comenzaron a empujar, codo a codo, como un solo cuerpo ante el enemigo. Las fuerzas de Cusán, percibiendo el cambio en el aire, sintieron la presión del cielo. La figura brillante en el firmamento parecía cobrar vida, enviando corrientes de aliento y valentía a los corazones desbordados de los israelitas. Otniel sintió que el poder de Dios movía cada rincón de su ser, y aquel día se tornó simplemente en un sueño previamente anhelado, ahora al alcance de su espada. El enemigo huye, luchen por sus familias, por sus tierras, y por su futuro. Los cielos están de nuestro lado. La desesperación y el pánico comenzaron a extenderse entre las filas de Cusán, como grandes olas que se retiran al reconocer la presencia de un Dios mayor. La guerra se convertía en un acto de fe, no solo por el combate material sino por la manifestación de un triunfo divino. De pronto, una nube de gloria cubrió el campo, y una voz que retumbó como el trueno proclamó: «El tiempo de redención ha llegado». Siente la historia girar en torno a la promesa hecha a tu pueblo. No es solo por esta victoria que luchas, sino por el propósito de la redención que se abrirá ante los ojos de todas las naciones. Otniel comprendió que la esencia de su combate era un reflejo del conflicto eterno entre luz y oscuridad, entre el reino de Dios y las fuerzas malignas. Y así, el pueblo se levantó con más fervor, sintiendo que cada golpe de espada era un eco de la alabanza al Creador. Por cada caída de un enemigo, clamamos a ti, Señor. Otniel repitió, y en su clamor, sonaron las voces de toda la multitud, resonando en el cielo. La batalla continuó, cada grito un ascenso en la fe. Después de lo que parecieron horas, la victoria comenzó a asomarse como un sol radiante tras las nubes de la tempestad. Otniel sintió en su pecho una mezcla de alegría y una profunda reverencia, reconciliando el triunfo con lo que Dios aún tenía en mente. Cada enemigo que caía era un recordatorio de que el verdadero enemigo era más sutil, uno que jamás cedería ante la espada física sino frente a la verdad y la gracia. De repente, una luz aún más brillante llenó el campo, y todos se postraron ante el estruendo celestial. He aquí, lo que está por venir se derramará como un torrente, un rey, un mensajero de paz, que romperá las cadenas de la opresión no solo de este pueblo, sino de todos los pueblos. Su nombre será glorioso y su reino, eterno. Otniel, sintiéndose pequeño ante el majestuoso sueño de Dios, se levantó y preguntó en su corazón: ¿quién soy yo para ser parte de este plan grandioso? Pero pronto recibió la respuesta, como una suave brisa que acariciaba su rostro: tú eres el instrumento de mi propósito. A través de ti, muchos conocerán mi carácter y la luz de la verdad. Mientras los últimos ecos de la batalla se desvanecían, la revelación pendía en el aire como un manto. Otniel, sintiendo el peso de la elección, firmó la promesa de lo que vendría, un futuro en las manos del Dios soberano que nunca haría nada sin un propósito. ¿Estamos listos para lo que Dios está a punto de hacer? La historia no ha terminado, pensó, mientras una nueva pregunta emergía en su ser: ¿qué sacrificios prepara el Señor para el establecimiento de su reino? La batalla había llegado a un punto culminante, y el campo estaba impregnado de un aire de expectativa palpable. Otniel miró a su alrededor, viendo a sus hombres fatigados, pero cada uno con sus rostros iluminados por la fe recién despertada. La victoria no era solo un anhelo en sus corazones, era una realidad palpable que se acercaba, como un amanecer tras la oscuridad de la noche. «Seguime», gritó Otniel, alzando la espada como símbolo de la promesa divina, y juntos avanzaron hacia las filas de Cusán, quienes temblaban de miedo al ver el despliegue del poder del Altísimo. La tierra, que antes había sido testigo de su opresión, ahora resonaba con los cantos de liberación, mientras los hombres de Otniel se unían en un clamor unánime: «Adelante, por el Señor». Los ecos de la batalla resonaban en el vasto campo, donde el sonido de las espadas chocando se mezclaba con la melodía de los ángeles que se habían descendido. Cada golpe, cada avance, parecía estar sincronizado con un orden cósmico secreto, y Otniel sintió que su corazón latía en conjunción con el pulso del universo. Pero fuera del campo, en las tierras de Cusán, el rey se encontraba en su trono, temblando de ira y confusión. «¿Qué es este poder que surge contra mí?», preguntó, sintiendo que su control se desvanecía con cada derrota. Envió mensajeros apremiantes a sus aliados, intentando reunir a los que aún permanecían leales. Sin embargo, la sombra de la derrota se extendía sobre ellos como una nube ominosa.
Mientras tanto, Otniel, rozando el límite de su resistencia, recibió un impulso divino. De repente, la voz del Altísimo resonó en su espíritu: no temas, porque estaré contigo, he puesto en tus manos el destino de mi pueblo. En ese momento de revelación, Otniel comprendió que no se trataba simplemente de una batalla terrenal, sino de una contienda que tenía repercusiones eternas. Fuego del cielo, ilumina nuestro camino, elevó su voz Otniel, y un rayo brilló en lo alto, como si la misma gloria de Dios estuviera manifestándose en su ayuda. Sus hombres, revitalizados por la luz divina, cargaron con renovada fuerza, empujando las filas de Cusán hasta que éstas se rompieron como una corriente de agua que se desborda. Con cada victoria, Cristo, la promesa gloriosa, se acercaba más a su revelación. Cada caída del enemigo era un paso más cerca del tiempo designado. Y Otniel, en su corazón, comenzaba a discernir que el sacrificio del presente pavimentaba el camino de la salvación futura. No solo luchamos por nuestras vidas, sino por la luz que vendrá, proclamó Otniel, y una vez más resonó el clamor de su pueblo, retumbando en cada rincón del cielo. En ese clamor encontró su eco, una mezcla de guerra y adoración que no se podía separar. Al final del día, mientras el sol se ocultaba, el campo abandonado se llenó de una paz palpable, como un manto que descendía sobre todos. Los sobrevivientes de Cusán se retiraron, sabiendo que su dominio había llegado a su fin. Y Otniel, mirando hacia el horizonte, comprendía que esto era solo el comienzo, que la historia divina apenas daba sus primeros pasos. Fue entonces que una última voz resonó en el viento: el tiempo de mi promesa está por cumplirse, un nuevo pacto, un nuevo sacrificio. Otniel sintió el escalofrío de una revelación que lo envolvía. ¿Está preparado mi pueblo para lo que está por venir?, se preguntó, mientras el eco de la voz divina se desvanecía como el susurro de un viento suave, dejando tras de sí la fragancia de una esperanza renovada. El eco de la victoria resonó en el corazón de Otniel, quien permanecía firme mientras la noche caía sobre el campo. La presencia del Altísimo lo envolvía con una paz que trascendía la comprensión humana. Sin embargo, el desafío no había concluido, una incertidumbre latente se cernía en el aire. Los guerreros de Otniel comenzaron a dispersarse, buscando refugio y descanso tras la intensa contienda. Algunos levantaban sus manos en gratitud, otros se abrazaban en la alegría del triunfo, y los moretes se contaban como medallas sagradas de la lucha. Pero en lo profundo del alma de Otniel, una inquietud asomaba. La palabra proferida por Dios resplandecía en su mente: ¿está preparado mi pueblo para lo que está por venir? Mientras se retiraba a un lugar más apartado, el sonido del viento husmeaba entre los árboles, y la luna se ceñía con un brillo etéreo. En aquel momento, Otniel comprendió que la guerra espiritual no se había limitado a una batalla física, sino que era símbolo de una lucha más profunda, una que quería tocar el corazón de su nación. «Oh, Jehová», clamó Otniel en voz baja, «guíame para que mi pueblo no solo sea libre de la opresión física, sino también restaurado en espíritu y verdad». En su súplica, tenía presente la historia de su pueblo, la que había estado marcada por ciclos de liberación y cautiverio, como un eco constante de desobediencia y redención. En ese instante, la voz de Dios resonó nuevamente en su interior, más fuerte que antes: «No te olvides de los mandamientos que te he dado, llama a tus hombres a la consagración. Solo así estarán listos para la verdadera victoria». Rápidamente, la llamada de Otniel se convirtió en un ferviente mensaje para los hombres a su cargo. «Hombres de Israel, es tiempo de volver al camino del Señor. La verdadera libertad se encuentra en la entrega a nuestro Dios». Los guerreros, prestando oído a su líder, se reunieron en un círculo sagrado ante el altar improvisado de piedras. Otniel levantó la voz en oración, intercediendo por su nación, y cada hombre allí presente levantó sus manos al cielo, anhelando ser purificados de sus iniquidades. La atmósfera se tornó eléctrica, un fuego divino comenzó a arder en sus corazones, trayendo un nuevo sentido de propósito. Mientras tanto, en las tierras de Cusán, el rey observaba con desesperación la derrota de sus tropas. El eco de las victorias israelitas resonaba incluso en los rincones más oscuros de su castillo. Se encerró en su alcoba, buscando propósitos y planes, ideando formas para recuperar el dominio perdido sobre el pueblo de Dios. Pero el máscara de la noche le revelaría un secreto que cambiaría el rumbo de la historia. En el momento en que Cusán, inspirado por el miedo y la ira, archivaba estrategias, una sombra se alzó en medio de su oscuridad. Un mensajero apareció en su puerta, esgrimiendo un mensaje directo de los cielos: «Mañana, la caída de Cusán es inminente. El Dios de Israel ha determinado su juicio.
Retornando al campo donde Otniel había unido a su pueblo en oración, éste sentía el palpitar del poder divino, como si el cielo se estuviera abriendo, y un nuevo amanecer se acercaba, trayendo consigo más que solo liberación. Era un llamado a un pacto renovado. Así dice el Señor, proclamó a sus hombres, mi plan de salvación está por extenderse más allá de estas tierras, y la promesa de la redención marcará a toda la humanidad. Prepárense. El pacto antiguo va a ser cumplido. Y en ese instante, sintieron que no solo luchaban por su liberación, sino que participaban en un propósito divino atemporal. ¿Qué más me tienes preparado, Dios de los ejércitos?, enceró Otniel en su corazón, mientras la brisa fresca de la mañana acariciaba sus rostros expectantes. El día de la caída de Cusán ya no era una mera ilusión, era el inicio de algo más grande. A medida que el alba empezaba a despuntar, todos se preparaban no solo para la batalla, sino para recibir el cumplimiento de la promesa del sacrificio que vendría en el tiempo de Dios. En la luz del alba, cuando los rayos dorados comenzaron a disipar las sombras de la noche, Otniel se sintió renovado, lleno de la convicción de que el tiempo de la liberación de Israel había llegado. Al mirar a su alrededor, vio a sus hombres reunidos, sus rostros marcados por el cansancio de la batalla, pero iluminados por una nueva esperanza. Había en sus corazones un deseo ardiente por no solo luchar, sino también restaurar su relación con Yahvé, el Dios que los había guiado a través de generaciones. «Hombres de Israel», exclamó Otniel, la voz resonando fuerte y clara. «Hoy nos levantamos no solo como guerreros, sino como un pueblo consagrado. Nuestro Dios nos ha escuchado, y hemos sentido su presencia entre nosotros. Es el momento de que nuestra libertad no sea solo física, sino también espiritual». En ese momento, el aire pareció vibrar por la expectación y la convicción renovada. Mientras se preparaban para enfrentar al rey Cusán y sus tropas, el sol ya brillaba radiante sobre el campamento. Cada guerrero aferraba su espada como símbolo de la voluntad de luchar y de la fe renovada en el poder divino. Otniel sabía que no era suficiente con obtener una victoria temporal, era imperativo que su pueblo entendiera el propósito de Dinamarca detrás de esta batalla y la importancia de mantener una relación recta con Dios. En las tierras de Cusán, el rey, consumido por la ira y la desesperación, fruncía el ceño ante la noticia de la resistencia israelita. «¿Cómo osas desafiar mi autoridad?», gritó al mensajero que se le había presentado, quien temblaba ante la furia del rey. Sin embargo, el mensajero, lleno de valor por el temor del Señor, se atrevió a responder. «El Dios de Israel ha determinado su juicio. Su pueblo se ha levantado en oración y consagración. Su victoria no será solo nuestra, sino de todos los que le sirven». Mientras la tensión aumentaba en el campamento de Cusán, Otniel y sus guerreros avanzaban hacia la batalla con un espíritu rejuvenecido. Al llegar al campo de batalla, el sonido del viento traía consigo un eco de antiguas promesas. En el día de su turbación, yo seré su refugio. Salmo 46, 1. Otniel, inspirado, se volteó hacia su ejército. «Recuerden, hermanos, que hoy la victoria no es nuestra, sino del Señor. Cada golpe de nuestra espada es un cántico de alabanza al Rey de Reyes». Con la espada en alto, dio la señal de ataque. La marea de la batalla descendió como un torrente, y los hombres de Cusán, tomados por el miedo al ver el valor de los israelitas, comenzaron a tambalearse en sus filas. Otniel llevó la carga hacia adelante, y la fe que había abrazado en la oración se convirtió en valor tangible, y cada avance era un eco de la proclamación divina: «No temas, porque yo estoy contigo». Mientras el conflicto estallaba a su alrededor, algo extraordinario tuvo lugar. El cielo pareció interrumpirse con un coro de voces celestiales que resonaban en el aire, infundiendo aliento a los guerreros israelitas. Uno a uno, comprendieron que esto era más que una victoria de un rey sobre otro, era un momento de revelación donde se manifestaba el plan eterno de Dios. El tiempo parecía detenerse cuando Otniel, en medio del estruendo de la guerra, recordó las palabras del mensajero celestial: «Prepárate, Otniel, porque el triunfo que buscas revela un propósito eterno». En ese preciso instante, una nueva verdad comenzó a tomar forma en su corazón. Entendió que esta batalla no solo era un despliegue de su fidelidad, sino también la puerta hacia algo inevitable, un acto de redención que marcaría el inicio de un nuevo pacto. «No solo luchamos contra Cusán, sino que estamos a las puertas de la manifestación del Mesías prometido», proclamó con fervor. El eco de sus palabras resonó con una fuerza sobrenatural, y aquellos hombres que se sentían abrumados ahora se sintieron cutenados por un propósito mayor. Otniel convirtió su asombro en fe, conduciendo a su ejército hacia la victoria,
animándolos a pelear no solo con sus espadas, sino también con sus corazones. Entregados a Dios. Como si el cielo mismo estuviera a su favor, los israelitas comenzaron a seguir su líder con tal fervor que las fuerzas de Cusán, abrumadas por la determinación del pueblo de Dios, comenzaron a desmoronarse. «El Señor está con nosotros. Hoy veremos su salvación», resonó una y otra vez. Sin embargo, una sombra desconocida empezó a cubrir el campo, y cuando Otniel levantó su espada hacia el cielo, un rayo de luz brilló y le reveló una visión, el futuro de Israel, uno colmado de promesas y expectativas que se entrelazaban con la historia de todos los pueblos. El tiempo avanzaba hacia el desenlace del conflicto, y las preguntas resonaban en su corazón. «¿Qué más, Señor? ¿Cuál es el destino que has trazado para tu pueblo?» En medio de la batalla que continuaba, la respuesta parecía inminente. El rugido de la gloria divina se acercaba cada vez más, y el pueblo de Dios comprendió que su liberación no era solo un grito de batalla, sino el inicio de una redención que cambiaría todo. ¿Qué revelación y transformación estaban por venir, y cómo se desplegaría el plan eterno de Dios? Mientras la luz del día brillaba sobre el campo de batalla, Otniel se preparaba para ser el instrumento de lo que el Altísimo estaba a punto de hacer, enfrentando con valor el misterio que aguardaba al final de la victoria.